La primera vez que vi a un grupo de adultos, adultos de verdad, con canas, con traje, con niños a hombros, llorando y aplaudiendo frente a un pez gigante de cartón piedra, pensé, vale, esto es el festival más idiota que he pisado. Solo un tonto lo celebraría. Y lo digo en serio. Ahí estaban, con pestañas postizas pegadas torpemente, con lentejuelas en la cara, haciendo una especie de funeral solemne, por una sardina. Pero lo que me terminó de voltear el estómago no fue el teatro, fue el olor. Imagina una bolsa de sardinas olvidada dentro de un coche cerrado al sol. Ahora mézclalo con humo caliente, pintura tostándose, cola de carpintero y un dulzor pegajoso de algodón de azúcar. Ese perfume imposible se te mete en la garganta y te obliga a tragar. Y mientras tú tragas, ellos se abrazan, se ríen, se lanzan confeti a la boca como si el mundo se acabara mañana. Yo estaba a punto de irme, de hacer lo que haría cualquier persona sensata, dar media vuelta, editar un video corto y titularlo España está loca. Pero no me fui, porque a mí me quedaban 48 horas para entregar el video que podía salvar mi canal. 48 horas para convertir esa estupidez en una historia que la gente quisiera devorar. Y por si fuera poco, mi rival ya estaba en la ciudad. Marcos el cazatendencias, el tipo que convierte cualquier cosa en viral, incluso un bostezo. Si él contaba primero el entierro de la sardina, yo me quedaba sin tema, sin patrocinador y sin dignidad. Así que respiré. Tragué ese aire a sardina quemada. Me ardieron los ojos y me dije, si esto es tan tonto, tiene que esconder algo. Nadie se pone serio por un chiste, a menos que el chiste sea una máscara, y detrás haya una herida. Lo que yo no sabía todavía es que, en Murcia, las máscaras tienen memoria, y la memoria huele. A esa hora, la ciudad aún no había explotado. Era la víspera. Las calles estaban llenas de señales pequeñas, como migas de pan para quien supiera mirar. Un bigote pintado en una estatua, serpentinas colgando de un balcón, un tambor ensayando en un patio interior como un corazón impaciente. Y, cerca del Segura, donde el río parece esconderse detrás de muros viejos, escuché el primer rugido verdadero. Una carcajada colectiva que no venía de una broma, sino de una conspiración. Había un almacén con la puerta entreabierta. Yo miré dentro como mira un ladrón. Gente con chalecos de colores, manos manchadas de pegamento, ojos rojos de trasnochar, y en medio, sobre caballetes, una sardina enorme, de varios metros, con escamas pintadas una por una, con ojos brillantes, con una sonrisa demasiado humana, y con dientes que un pez no debería tener, como si fuera una caricatura de monstruo marino. Alrededor, cajas de plumas, caretas, banderas, antorchas apagadas, tambores, y un silencio raro, pesado, de los que solo existen cuando alguien está a punto de hacer una locura. Entonces lo oí. Una frase repetida como un rezo clandestino. Que no se entere nadie antes de tiempo, que no se entere Marcos. Mi sangre se aceleró. Yo venía buscando un evento y me encontraba un secreto. Y ese secreto, lo entendí en ese instante, no se podía contar empezando por el final, por el fuego y el confeti. Había que ir atrás, mucho atrás, porque el entierro de la sardina no nació de la alegría, nació del choque entre lo que España exige que parezcas y lo que te pide el cuerpo cuando nadie mira. Imagina, por un segundo, la España de las reglas duras, la España en la que el calendario te decía cuándo reír y cuándo bajar la cabeza, donde la comida, el deseo y la música podían ser sospechosos. Durante siglos, la Cuaresma fue un muro, 40 días en los que el placer tenía mala fama y la carne, literal y simbólica, se volvía peligrosa. La ciudad se encogía por dentro, como si alguien bajara el volumen del mundo, y justo antes de ese silencio, aparece el carnaval. Una grieta, una válvula, una noche en la que un pobre podía disfrazarse de rey y un rey, si era valiente, de pobre. Una noche en la que la burla no era pecado, era idioma. Ese permiso era breve, por eso era brutal, porque cuando sabes que te van a callar mañana, gritas hoy con todo el pecho. En ese terreno se sembró la sardina, no como alimento noble, sino como símbolo perfecto de lo que se desprecia y de lo que se come igual cuando hay hambre. La sardina es un pez humilde, pequeño, barato, democrático. No necesita mantel blanco, no pide permiso y, sobre todo, huele. Su olor, cuando se encierra, se vuelve una denuncia. Una sardina olvidada no te deja fingir que todo va bien, te obliga a abrir ventanas,
te obliga a mirar la podredumbre. En un país que aprendió a sobrevivir con lo justo, el pescado salado fue salvación y castigo a la vez. En épocas de abstinencia, la sardina era la trampa legal. No es carne, decían, pero alimentaba como la carne, y al mismo tiempo te recordaba que la fiesta se acabó, que ahora tocaba aguantar, rezar, contenerse o aparentarlo. Y ahí empezó a crecer la idea más peligrosa de todas. Si el mundo te obliga a ser serio, tú inventas un funeral ridículo para reírte del mundo. Por eso esta fiesta tiene esa cara de broma infantil y ese corazón de cosa seria. Mientras yo caminaba por Murcia buscando pistas, me crucé con un anciano en una plaza que olía a azahar. Tenía un panecillo en una mano y una bolsita de pipas en la otra. Me vio con la cámara y sonrió como si ya supiera mi pregunta. «Vienes por la sardina, ¿no?», dijo sin esperar respuesta. «Todos venís por la sardina, pero nadie viene por el entierro». Le pedí que me explicara. Me hizo un gesto para que me acercara, como si me fuera a contar un pecado. «Enterrar es una palabra seria, hijo. Enterrar es lo que haces cuando algo te dolió. Y aquí se enterraron muchas cosas antes de enterrar un pescado». Esa frase se me quedó pegada. Se enterraron muchas cosas. ¿Qué cosas? ¿Vergüenzas? ¿Hambre? ¿Miedo? ¿Un nombre? ¿Un insulto tragado a la fuerza? Sentí que detrás de ese pez de cartón había un archivo entero de heridas, guardadas con confeti encima, para que nadie se asustara. Mi teléfono vibró. Mensaje del patrocinador. Recuerda, video mañana a las 20:00. Mañana, a las 8. El reloj me mordía el tobillo. Otro vibrido. Un story de Marcos. Aparecía él, sonrisa blanca, delante de un cartel de fiestas de primavera. Texto. «Preparando algo grande, Murcia, no me decepciones». Me ardió el estómago. Él también estaba olfateando el secreto. Decidí seguir el rastro como se sigue un perfume. No con lógica, sino con instinto. Entré en una taberna estrecha donde el techo estaba cubierto de fotos antiguas. Desfiles, máscaras, gente con antorchas, una sardina cada vez más grande con los años, como si el pueblo la hubiera ido inflando a fuerza de rabia y carcajadas. En una esquina había una imagen que me clavó los ojos. Una escena de fiesta alrededor de un funeral grotesco. No era Murcia exactamente. Era Madrid, o algo parecido, con ese aire antiguo de fiesta y desafío. Y ahí me cayó encima el primer gran contraste que vuelve esta historia dinamita. El entierro de un pez, que suena a chiste barato, es en realidad un espejo de la relación española con la autoridad. Porque el funeral, en España, siempre fue escenario. Un lugar donde el pueblo mira al poder y le dice, sin decirlo, «Hoy te obedezco, pero mañana me río de ti». La sátira como supervivencia. La máscara como permiso para la verdad. Antes de que hubiera carrozas gigantes y fuegos artificiales, hubo hambre, hubo vigilancia, hubo miedo a hablar. La risa fue un arma, y el ridículo, una trinchera. Y la sardina, pequeña, barata, incómoda, era el proyectil perfecto. Si te la tiran, no te mata, pero te deja un olor pegado que no puedes ignorar. Hay una ley no escrita en toda fiesta popular. Cuanto más absurda parece, más serio es lo que está tapando. En Murcia, esa seriedad se esconde incluso en la primavera. Porque aquí la primavera no es decoración, es un «sobrevivimos otro año». Las calles se llenan de color justo cuando el calendario religioso todavía quiere solemnidad. Es como si la ciudad dijera, «Sí, sí, lo sagrado, pero mírame a mí, estoy vivo, y hoy mando yo». Yo quería hechos, quería fechas, quería un origen limpio. Pero el origen de un rito así no es una línea recta. Es un montón de anécdotas, trampas, pequeñas rebeliones acumuladas hasta que un día alguien prende la mecha. Una costurera me dijo que todo empezó por una broma de estudiantes. Un hombre de barba y manos de taller juró que fue un cargamento podrido que nadie quería. Una mujer con purpurina en las mejillas me habló de un entierro falso para burlar a los curas. Y en cada versión aparecía lo mismo. Gente riéndose mientras arrastra algo que huele mal. El olor. Siempre el olor. En un callejón vi a unos chicos ensayando con tambores. Uno llevaba una máscara de nariz enorme, como de ave carroñera. Le pregunté qué era. «El tío del hambre», me dijo. «El que viene a recordarte que la fiesta cuesta». La fiesta cuesta. Claro. ¿Pero quién paga? Esa pregunta empezó a golpearme por dentro. Empecé a sospechar que, si rascabas debajo del confeti, encontrabas cuentas pendientes, de clase, de poder, de quién manda en la calle y quién solo mira.
Y en medio de esa investigación improvisada, apareció mi rival en carne y ego. Marcos me interceptó al salir de la taberna, como si me hubiera estado siguiendo. «Hombre Leo», me dijo, usando mi nombre con esa familiaridad venenosa. «¿También has venido a reírte del pececito?». Me enseñó su móvil. Tenía un mapa con puntos marcados, talleres, peñas, almacenes, más contactos que yo, más velocidad. «Te queda poco tiempo», susurró. «Si no consigues algo exclusivo, tu video va a ser el típico «qué graciosa la tradición», y eso ya lo hizo todo el mundo». Sonrió, se guardó el móvil y se fue caminando despacio, como si no tuviera prisa, como si el tiempo fuera un lujo que solo algunos pueden comprar. Esa noche dormí mal. Soñé con sardinas abriendo la boca y soltando ceniza en vez de agua. Soñé con una procesión silenciosa, donde cada paso dejaba un charco de sal, y al final, una mano anónima me apagaba la cámara. Al amanecer recibí un audio de un número desconocido, corto, seco, sin saludo. «Si quieres entender el entierro, busca la caja 17. Está en el lugar donde el río casi no se ve. Pero date prisa, Marcos ya preguntó por ella». La caja 17. El lugar donde el río casi no se ve. Sonaba a película barata, y sin embargo mi pulso se disparó. Porque era una pista real, anclada a una ciudad real. Cerca del Segura hay un edificio antiguo con trasteros municipales, de esos que huelen a madera húmeda, a metal viejo y a papeles cansados. Entré con una excusa ridícula. Estoy haciendo un reportaje escolar, y por milagro o por hartazgo del guardia, me dejaron pasar. El pasillo era estrecho, las bombillas parpadeaban, cada puerta tenía una etiqueta, y allí estaba, 17. Abrí. El aire me pegó una bofetada de polvo. Había disfraces viejos, banderas, fotos en blanco y negro, tambores con piel agrietada, y al fondo, una caja de madera pequeña, con clavos oxidados. La abrí con cuidado. Dentro había un cuaderno envuelto en tela, amarillento, con letra apretada, y un objeto que me hizo retroceder instintivamente. Una sardina seca, casi momificada, atada con una cinta negra como si fuera un luto real. Una sardina muerta vestida de funeral. Me dio asco, sí. Me dio risa, también, pero sobre todo me dio una certeza. Esto no era una broma improvisada, esto era un ritual repetido con intención, con memoria. Pasé las páginas del cuaderno. Eran notas, nombres, listas de gastos, dibujos de carrozas, tachones nerviosos, y una frase subrayada que me dejó quieto, que la sardina arda, y que con ella arda lo que nos prohíben. No sabía quién lo escribió, no sabía de qué año era, pero entendí el tono. Era una declaración de guerra disfrazada de carnaval. Escuché pasos en el pasillo, rápidos, demasiado seguros. Alguien silbaba, como quien no tiene prisa, pero la tiene. Cerré el cuaderno, lo apreté contra el pecho, y en ese instante supe algo horrible. No estaba solo. El silbido se detuvo frente a la puerta. Una sombra tapó la luz. «¿Leo?», dijo una voz conocida, dulce como veneno bien servido. «¿Qué haces ahí dentro?». Era Marcos. Y yo, con el cuaderno en las manos y la sardina seca mirándome desde la caja, entendí que el entierro de la sardina no iba a ser mi vídeo más fácil. Iba a ser una carrera. Y el premio no era un pez. Era la historia real que ese pez estaba enterrando. «¿Leo?», repitió Marcos, apoyando el hombro en el marco de la puerta como si aquello fuera suyo. «¿Qué haces ahí dentro?». La bombilla del pasillo zumbaba. La caja seguía abierta. Y en el fondo, esa sardina seca, amarrada con cinta negra, parecía un ojo muerto mirándome desde su ataúd de madera. Yo hice lo único sensato que se puede hacer cuando te pillan robando una historia: mentir con naturalidad. «Busco a Trezzo», dije, levantando la cámara como si fuera un salvoconducto. «Planos de ambiente, viejas máscaras, texturas, ya sabes, para el video». Marcos sonrió con la comisura de la boca, esa sonrisa que no celebra nada, solo calcula. «Qué curioso», dijo, mirando por encima de mi hombro. «A Trezzo, en una caja con un cuaderno envuelto como si fuera un cadáver». Su mirada bajó al cuaderno contra mi pecho. Luego subió a mis ojos. Y ahí entendí el verdadero peligro. Marcos no quería la sardina, quería el ángulo, el giro, la frase que convierte un desfile en mito. Y si ese cuaderno tenía una frase subrayada capaz de incendiar una narración, Marcos la iba a robar, aunque fuera con guantes de seda. «¿Me dejas verlo?», preguntó, como quien pide una servilleta. Yo di un paso atrás, un solo paso,
pero fue suficiente para que él avanzara medio. En los segundos siguientes, el mundo se volvió un juego de manos. Yo cerrando la tapa de la caja con el pie, él intentando meter la punta del zapato. Yo girando el cuerpo para tapar el cuaderno, él inclinándose para leer el lomo. En ese ballet ridículo, escuché algo que me heló, el clic suave de su móvil. Me estaba sacando una foto. «No seas dramático», dijo. «Solo quiero comprobar una cosa. Mira, te propongo algo. Tú te quedas con tu cuaderno, yo me quedo con una copia». «No», dije. «Entonces te quedas sin salida», contestó. Y por primera vez su voz perdió el tono juguetón. Sonó a cerradura. Porque él estaba bloqueando la puerta, sí. Pero lo peor es que yo también me había bloqueado solo. Si corría, era culpable. Si discutía, perdía tiempo. Si me quedaba, él encontraba la manera de arrancarme la historia. Y el reloj ya me estaba mordiendo. En mi cabeza, el mensaje del patrocinador se repetía como un tambor. Mañana a las 20:00. En ese momento, eran las 10:17 de la mañana. Hice la cuenta sin querer, como si la cuenta me hiciera a mí. Me quedaban poco más de 33 horas. Y a Marcos le quedaban exactamente las mismas, pero con ventaja. La salida no fue heroica, fue asquerosamente práctica. «Vale», dije, fingiendo rendición. «Mira, un segundo». Levanté el cuaderno apenas un palmo, como si fuera a dárselo. Marcos relajó los hombros, microsegundo de confianza. Y ahí, con el mismo gesto con el que uno entrega un objeto, yo solté la cámara al suelo. El golpe retumbó. El guardia del final del pasillo gritó algo. Marcos giró la cabeza instintivamente. Yo pasé por debajo de su brazo, casi rozándole el pecho, y eché a correr. Sentí su mano agarrarme la chaqueta, arrancándome una costura. Pero el cuaderno estaba a salvo. La sardina, por un instante, pareció reírse con su boca seca. No paré hasta la calle. El sol me dio en la cara como una bofetada limpia. Respiré. Y en esa respiración, supe una cosa. Marcos ya había visto lo suficiente para oler el camino. La carrera había empezado. Me metí en una cafetería cualquiera, de esas donde nadie pregunta. Abrí el cuaderno sobre la mesa como si fuera dinamita. Las páginas olían a humedad vieja, a tinta gastada, a un tiempo en el que la gente no escribía para publicar, sino para guardar. Había fechas, nombres, apellidos repetidos, peñas, dibujos de una sardina con corona y, lo más raro, referencias cruzadas a ciudades que no eran Murcia. Madrid aparecía más de una vez. Y entonces vi un detalle que me cambió el pulso. Una lista escrita con letra distinta, más nerviosa, casi rabiosa. Decía: si preguntan por el origen, no dar una sola historia, dar 3. Que el público elija, pero que sienta la verdad en la tripa. 3 historias, 3 versiones. No era confusión, era estrategia. Como si la fiesta hubiera aprendido, desde el nacimiento, que la verdad más resistente no es la que se cuenta igual, sino la que se cuenta con diferentes máscaras. Y todas llevan a la misma herida. Yo necesitaba entender esas 3 historias antes de que Marcos las convirtiera en un video de 20 segundos con música épica y cero alma. Así que hice lo que hace cualquiera cuando se queda sin tiempo y le sobra miedo. Busqué a alguien que supiera más que yo. El contacto me llegó por una nota escrita en el margen del cuaderno. E.R. Llaves del archivo. No confiar en los sonrientes. Encontré a E.R. en un local lleno de carteles viejos, tambores colgados y trajes que parecían pieles de animales imposibles. No era un archivo oficial, era un santuario de cosas que la ciudad no quiere tirar porque, si las tira, se le cae encima lo que significan. Era una mujer de unos 40 y tantos, ojos cansados, manos fuertes. Tenía purpurina en la muñeca, como quien tiene una cicatriz. No se la quitas porque ya es parte de ti. Me han dicho que buscas el origen, dijo sin saludar, y que Marcos está rondando como un gato en carnicería. Me queda un día, confesé, y el sonido de esa frase me dio vergüenza. Necesito contarlo bien, no como un chiste. Ella miró el cuaderno. Lo tocó con 2 dedos, con un respeto casi religioso. Eso que llevas ahí no es el origen, es un mapa para llegar al origen. El origen es una escena, y la escena apesta. Se apoyó en una mesa y me habló como se habla a alguien que está a punto de cometer un error inevitable. Primera historia, dijo. Madrid, siglo XVIII.
El poder queriendo quedar bien, el pueblo queriendo comer, y un cargamento de sardinas que llega, digamos, demasiado vivo por dentro y demasiado muerto por fuera. Sus palabras me arrastraron, y el cuaderno, como si tuviera memoria, empezó a reconstruir el pasado en mi cabeza. Yo vi Madrid sin verlo. Calles de barro, mantones, faroles temblorosos, la ciudad oliendo a leña y a estiércol. Una comitiva improvisada junto al río, con gente riendo demasiado alto, como si la risa fuera un delito que solo se puede cometer en grupo. En esa primera versión, la sardina no era símbolo, era problema, era carne de escándalo. Imagina el momento, un carro con cajas de pescado que deberían haber sido un regalo o una provisión para el ayuno. Pero el calor hace su trabajo, las cajas se abren, el olor sale como un animal. La gente se tapa la nariz, sí, pero también se ríe, porque el hedor es tan insultante que parece una broma del propio cielo. Y alguien con vino en la sangre y valentía prestada, dice la frase más peligrosa que se puede decir en un país serio. Pues si huele a muerte, hagámosle un funeral. Y de pronto aparecen máscaras, aparecen capas, aparece un falso cura con voz impostada, aparece un ataúd robado o inventado. La sardina entra en escena como entra un rey ridículo, no porque merezca la corona, sino porque el teatro necesita un protagonista. La comitiva avanza. Hay gente llorando de mentira, llorando tan fuerte que se le escapa la risa. Hay viudas con barba, hay niños con voz de hombre, hay cantos que suenan a misa, pero la letra es veneno. Y el pueblo, durante esa hora, se permite una cosa imposible, reírse de la solemnidad sin que lo cuelguen. Hasta que al final, entierran la sardina como se entierra un secreto, pero con todo el mundo mirando. ¿Y luego? Pregunté tragando saliva. R se encogió de hombros. Luego el poder hace como que no lo vio, porque hay cosas que conviene dejar pasar si el pueblo está entretenido. Pero la idea se queda, y lo que se queda, crece. Pasó la página del cuaderno. Golpeó una fecha con la uña. Segunda historia, el miércoles de ceniza, el final del carnaval, la puerta cerrándose, el placer siendo acusado. Enterrar la sardina como quien entierra la última carcajada antes de 40 días de cara seria. Me lo explicó con un gesto, cerrar un puño, luego abrirlo. La sardina es el último bocado permitido, el último olor a calle, el último exceso. Se entierra para decir hasta aquí, pero al mismo tiempo, se entierra para prometer que volverá. Es una despedida que también es amenaza. Yo veía esa escena como un cuadro, una plaza iluminada por antorchas, gente bailando alrededor de un símbolo de abstinencia, como si estuviera bailando alrededor de un enemigo. Y entonces llegó la tercera historia, la que, según ER, importa de verdad. Murcia, dijo, año 1851, un grupo de estudiantes con ganas de guerra y con ganas de risa. Cuando dijo estudiantes, yo esperaba algo inocente, pero ella soltó una carcajada seca. Los estudiantes han sido siempre una especie peligrosa. No tienen dinero, pero tienen tiempo. No tienen poder, pero tienen boca. Y, sobre todo, tienen ese talento para convertir el mundo en un escenario y poner al poder en ridículo. Se inclinó y habló más bajo, como si los trajes colgados pudieran delatarla. Aquellos chavales habían visto las mascaradas en Madrid, habían visto esa burla de funeral, y decidieron traerla aquí, a su manera. Pero Murcia no copia, Murcia exagera. Murcia coge una idea y la engorda hasta que se vuelve monstruo. Yo cerré los ojos, y el cuaderno me hizo el favor de pintarlo con detalles. Veo la ciudad de 1851. Calles más estrechas, balcones de madera, polvo, sol, la gente saliendo del carnaval con la resaca en la piel, y de pronto, en una esquina, aparece un cortejo. No es un desfile bonito, es una provocación. Los estudiantes van con capuchones negros, como si fueran monjes, pero llevan utensilios de cocina, cucharones, sartenes, tapas golpeadas como campanas. Van haciendo ruido, un ruido que no pide permiso, y al centro, a hombros, llevan un féretro. La gente se asoma, los niños se ríen, los mayores fruncen el ceño, pero no se mueven, porque algo en esa escena les hipnotiza. La mezcla de funeral y carnaval, de miedo y carcajada. Dentro del ataúd va una sardina. Una sardina de verdad, dicen algunos. Una sardina falsa, dicen otros. Pero da igual, porque el símbolo ya está funcionando. Están enterrando algo que huele, algo que incomoda. El cortejo avanza por la ciudad como un dedo acusador. Y en algún punto, alguien, quizá el más borracho, quizá el más lúcido, levanta la tapa del ataúd para que todos vean el pez. La sardina brilla como brillan las cosas que van a pudrirse.
Y en esa brillantez hay una amenaza. Esto es lo que os queda cuando todo lo demás se prohíbe. Esto es lo que coméis cuando os dicen que no podéis morder otra cosa. El ambiente se vuelve extraño, porque una burla puede ser divertida, sí, pero también puede ser una puerta. Y cuando una puerta se abre, entra el viento de lo que no se dice. ¿Y la quemaron? Pregunté, aunque ya lo sabía por la frase subrayada. E.R. asintió. La quemaron. Y ahí está el primer gran giro murciano. No la enterraron para ocultarla. La enterraron para encenderla. Yo imaginé el fuego. Y el fuego en una ciudad de 1851 no era espectáculo. Era peligro. Era olor a madera ardiendo, a grasa, a humo pegándose al pelo. Era gente corriendo con cubos de agua por si el chiste se volvía tragedia. Era el tipo de tensión que convierte una fiesta en mito, porque la vida está realmente al borde. La sardina se quema, la gente grita, alguien llora de risa, alguien reza, por si acaso. Las chispas vuelan como insectos. Y lo más importante, por unos minutos, Murcia no está obedeciendo nada. Murcia está inventándose una autoridad propia, la de la calle. Y al año siguiente, dijo E.R., la gente pidió más. Ya no era solo de estudiantes, era de todos. Y cuando una ciudad adopta una burla, la convierte en tradición. Yo miré el cuaderno otra vez. En una esquina había un dibujo, una sardina con corona y cetro. Debajo, una frase escrita a toda prisa. Si la sardina es reina, nadie es rey. El golpe me entró por el pecho. Porque esa era la esencia del entierro. Invertir el orden con una carcajada, aunque fuera por una noche. En ese momento, mi móvil vibró. Notificación. Marcos ha subido un video. Lo abrí y me faltó aire. Era él, caminando por una calle de Murcia, con cara de secreto a punto de explotar. Dicen que todo empezó por un cargamento de sardinas podridas, decía a cámara, sonriendo. Pero aquí hay algo más oscuro, algo que nadie cuenta. Esta noche os lo enseño. E.R. me miró sin necesidad de preguntar. Ya te ha olido, dijo. Y si te ha olido, va a intentar adelantarte. El cuaderno se me hizo pesado. No por el papel, sino por el tiempo. Necesito una escena, dije. Algo que no pueda copiar, una prueba, un detalle que lo haga real. E.R. guardó silencio, y ese silencio fue un sí que estaba decidiendo el riesgo. Hay un lugar, dijo al fin, donde guardamos lo que no se enseña. No es museo, no es archivo, es memoria sucia, cosas que huelen a humo viejo. ¿Y por qué me lo dirías a mí? Ella sonrió por primera vez, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa de alguien que defiende su historia, de los que solo vienen a explotarla. Porque tú has dicho algo que Marcos no diría jamás. No quiero contarlo como un chiste. Y porque si él se adelanta, va a vender la sardina como meme. Y la sardina no nació para ser meme. Salimos por una puerta trasera del local. Caminamos rápido. El cielo estaba claro, pero el aire tenía esa vibración de víspera, de ciudad preparando una explosión. Pasamos por calles donde ya colgaban banderines. Yo veía a gente cargando cajas, pintando, probándose máscaras. Todo sonaba a preparación, pero yo solo escuchaba un reloj. Llegamos a un sótano, una puerta de metal, un candado viejo. E.R. abrió con una llave que parecía más antigua que su mano. El olor me golpeó al bajar. Madera húmeda, tela guardada, pólvora vieja, pintura reseca, y al fondo, un resto de humo que no debería estar ahí, como si el incendio de hace 100 años nunca se hubiera apagado del todo. Había carrozas en miniatura, caretas rotas, fotos amarillas, y en una estantería, dentro de un cristal, algo que me revolvió el estómago de nuevo. Un pequeño saco de tela negra, etiqueta escrita a mano, ceniza. ¿Ceniza de qué?, susurré. E.R. acercó la cara al cristal, como si saludara a un fantasma. Ceniza de sardina, dijo, de una quema antigua, guardada como amuleto, como prueba de que el fuego fue real. Yo tragué saliva. Y ahí llegó el twist que no esperaba. La ceniza no era solo un recuerdo, era una contraseña. E.R. sacó el cuaderno de mis manos y lo abrió por una página específica, como si ya supiera dónde buscar. Señaló un símbolo dibujado con tinta, una espiral pequeña, casi infantil. Esto es la marca, dijo. La marca de los que organizaron las primeras quemas, los que convirtieron la broma en rito, los que... Hizo una pausa. También tuvieron que esconderse cuando el poder se hartó de la risa.
En el margen, junto a ese símbolo, había un nombre. No un apellido, no una fecha, un apodo. El cocinero. ER me miró con los ojos de alguien que acaba de darte un cuchillo y te está preguntando si sabes usarlo. Si encuentras quién fue el cocinero, encontrarás la escena que Marcos no tiene. Y si la encuentras hoy, quizá llegues a mañana con un video que no sea basura. Mi móvil vibró otra vez. Esta vez era un mensaje directo, sin rodeos, desde un número desconocido. Sé dónde estás. No es tu historia. Devuelve el cuaderno o lo publico yo. M. Marcos, no solo me olía, me estaba acercando. Y entonces, como si la ciudad quisiera subir la apuesta, escuchamos en la calle un estallido seco, un petardo, una prueba de sonido, un aviso de fiesta. El eco bajó por las escaleras del sótano como un trueno. ER cerró el cristal de la ceniza con cuidado, como quien guarda una reliquia. Ya no tienes solo un rival, dijo. Tienes un enemigo con prisa. Yo miré el símbolo de la espiral, miré el apodo, el cocinero, y sentí una mezcla extraña de emoción y asco, como si me hubieran puesto delante un plato delicioso, hecho con algo que preferirías no saber, porque lo entendí. El origen no era una fecha para recitar, era una persecución. Un grupo de jóvenes golpeando sartenes como tambores de guerra, una sardina en un ataúd, un fuego real, y un nombre escondido detrás de una máscara. Y ahora, esa misma lógica se repetía, pero conmigo. Alguien golpeando la puerta del presente, alguien intentando arrebatarme el relato, alguien queriendo prender el fuego antes que yo. Salimos del sótano, y el aire de Murcia me pareció diferente. Ya no era solo primavera, era un escenario listo para la carrera final. Y yo, con el cuaderno bajo el brazo, pensé lo más aterrador de todo. Si el cocinero fue quien inventó el entierro, quizá también inventó otra cosa. Quizá inventó la manera de perderse dentro de una fiesta. Y si Marcos aprendía esa manera antes que yo, mañana, a las 20 serás otro, mi vídeo sería ceniza. La tarde se nos cayó encima sin pedir permiso. Murcia empezaba a vibrar con ese zumbido eléctrico que tienen las ciudades cuando saben que van a desbordarse. Pruebas de tambores, petardos sueltos, gente corriendo con telas, con pintura, con cajas de cerveza. Y en medio de esa primavera a punto de estallar, yo solo escuchaba una palabra en mi cabeza, como una cuchillada que se repite. El cocinero. Porque un apodo es una máscara, sí, pero también es una pista. Nadie se gana ese nombre por casualidad, y menos en una historia que nació en la calle, donde los nombres se conceden como se conceden las cicatrices. ER caminaba delante de mí sin mirar atrás, con la llave del sótano todavía caliente en el bolsillo. Yo sentía el cuaderno pegado al costado como si fuera un órgano. Cada tanto, me parecía oír pasos detrás, y cuando giraba, solo veía gente disfrazándose de normalidad, turistas con helado, niños saltando, parejas con bolsas. Pero la paranoia tiene razón a veces. Marcos no necesita estar a 5 metros para estar encima. A Marcos le basta con existir. No vamos a un archivo, dijo ER sin detenerse. Vamos a una cocina. ¿Una cocina? Un sitio donde el humo se te queda en la ropa. Ahí entiendes más que leyendo 100 fechas. Me llevó por calles cada vez más viejas, donde las fachadas parecen guardar secretos por pura costumbre. Nos detuvimos ante una puerta de madera con una placa pequeña, discreta, de esas que no gritan historia, pero la tienen empotrada. Adentro, el aire era denso, aceite, caldo, ajo y algo salado que te provoca hambre y sospecha al mismo tiempo. Era una casa de comidas estrecha, con azulejos antiguos, mesas apretadas y un ruido constante de platos y voces, como si la ciudad estuviera digiriéndose allí dentro. En la pared había un objeto que me erizó la piel, un sello viejo de metal con una espiral grabada. ER lo señaló sin hablar, y entonces entendí. La marca del cuaderno no era un símbolo abstracto, era una marca de oficio, de cocina, de los que trabajan con manos, con fuego, con grasa. Una mujer mayor salió desde la barra como si nos estuviera esperando desde hace años. Tenía el pelo recogido con una horquilla y la mirada afilada de quien ha visto demasiada gente entrar preguntando lo mismo. «¡Eres el de la cámara!», dijo, mirándome a mí. «¿Y tú?», miró a ER. «Sigues metiendo el pasado donde no le llaman». «Necesito saber quién fue el cocinero», solté, sin rodeos, porque el tiempo ya no me permitía cortesía. La mujer soltó una risa mínima, como el chasquido de una cerilla antes de arder. «¿Quién fue?», repitió. «Muchacho, esa pregunta es peligrosa.
porque cuando pones nombre propio a un mito, el mito se enfada. ER apoyó el cuaderno sobre la mesa más cercana. Lo abrió en la página del apodo. La mujer ni siquiera se inclinó. No lo necesitó. Lo reconoció como se reconoce una vieja foto familiar que no quieres mirar demasiado. Aquí lo llaman el cocinero, para que suene a hombre, dijo bajando la voz. Para que suene sencillo, para que encaje. Yo parpadeé. ¿No era un hombre? La mujer me miró con una paciencia cruel. Escucha bien, porque no lo voy a repetir. La primera persona que organizó el entierro aquí, en serio, no pudo firmar con su nombre. No por modestia, por supervivencia. Mi estómago se encogió. Esa frase cambiaba el color de toda la historia. No era solo carnaval contra Cuaresma, era alguien ocultándose dentro de una máscara porque el mundo, fuera de la máscara, le prohibía ser quien era. ¿Cómo se llamaba?, pregunté. La mujer dejó un plato en la mesa como quien deja una prueba. Una sardina en salazón, brillante, con el ojo opaco. La cercanía me dio una arcada pequeña, no por el olor, por la idea. Rafaela, dijo al fin. Rafaela Ríos. Pero en la calle, cuando salió con capucha y voz impostada, la llamaron Rafael. Y cuando empezó a alimentar a media pandilla con 4 monedas, la llamaron el cocinero. Mi cabeza hizo clic. El giro era perfecto y cruel. Un apodo masculino para proteger una vida que no encajaba en el molde. Y de pronto el funeral ridículo se convirtió en otra cosa, en un escondite, en una forma de existir. ¿Y por qué nadie lo cuenta así?, susurré. Porque a la gente le gusta la fiesta limpia, respondió. La fiesta sin sangre, sin hambre, sin miedo. Prefieren decir, unos estudiantes hicieron una broma. Y ya, pero la broma se inclinó hacia mí. La broma se cocina a fuego lento, y siempre tiene algo podrido debajo. Me explicó la vida de Rafaela como se explica una receta, paso a paso, sin adornos, con detalles que te ensucian las manos. Rafaela nació en un barrio donde el futuro venía en forma de trabajo duro o de nada. Aprendió a cocinar temprano, no por vocación, sino porque cocinar era una manera de mandar en algo. En una casa pobre, quien controla la olla, controla el día. Y Rafaela, con los años, empezó a entender el poder que tienen los sabores. El poder de reunir gente, de hacerlos callar un momento, de hacerlos escuchar. Pero Rafaela quería más que olla, quería calle, quería estudio, quería voz. En una época donde la voz de una mujer podía quedarse atrapada entre paredes, ella buscó la grieta, y esa grieta, como en tantas historias, fue el disfraz. Se pegó el pelo con grasa para aplanarlo, se vendó el pecho, se puso ropa prestada, practicó una voz más grave frente a un espejo que no era suyo, y se coló entre estudiantes como quien se cuela en un barco, sin garantía de llegar viva. ¿Te imaginas el terror?, me dijo la mujer. Si la pillaban, no era qué atrevida, era ruina, y aún así lo hizo. Rafael, entró en círculos de estudiantes que jugaban a ser peligrosos. Hablaban de libertad, se reían de la solemnidad, planeaban bromas con el entusiasmo de quien aún no ha pagado el precio. Pero ella sí conocía el precio. Ella sabía lo que era que el hambre te muerda por dentro. Sabía lo que era oír un sermón mientras el estómago suena como un tambor. Por eso, cuando llegó ese miércoles de ceniza de 1851, cuando el carnaval se apaga y todo se vuelve serio de golpe, la pandilla no solo quería una broma, querían un golpe teatral, una forma de prolongar la fiesta un día más, una patada simbólica al calendario. Y ahí Rafaela fue decisiva. Los chicos querían una sardina de verdad, continuó la mujer. Algo que apestara, algo que diera asco, pero no tenían dinero ni cabeza. Iban a robarla. Rafaela les dio otra idea. Una idea peor, más brillante, más peligrosa. Si robaban una sardina, era un delito pequeño. Si montaban un funeral con una sardina falsa, era una tontería. Pero si creaban una sardina que pareciera real, que oliera real, y la pasearan como un cuerpo, entonces no era un robo, era un espejo. Y los espejos, en época de caras serias, son ofensivos. Rafaela mezcló pintura con aceite viejo para dar brillo. Usó escamas recortadas de hojalata. Metió dentro restos de pescado salado para que el olor fuera auténtico, para que el público no pudiera escapar del símbolo. Y cuando la sardina estuvo lista, alguien dijo que parecía demasiado viva, demasiado humana, que daba repelús. Perfecto, habría dicho Rafaela. Que dé repelús, así la gente no olvida.
Yo escuchaba y veía la escena como si estuviera allí. Manos manchadas, tela húmeda, ojos de estudiantes encendidos por la idea de hacer historia sin saberlo. Y en el centro, una persona que no podía firmar, que no podía ponerse en primera fila, pero que movía los hilos desde la cocina. La mujer se detuvo y me miró con algo parecido a compasión. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó. Que lo que hizo grande el entierro no fue el fuego. Fue el riesgo de que el fuego se la tragara a ella. Yo sentí un escalofrío. Porque de repente mi rivalidad con Marcos parecía un juego infantil comparada con lo que esa persona se jugó por una carcajada pública. ¿Y los demás?, pregunté. En el cuaderno hay más nombres. ER pasó páginas y páginas. La mujer los fue nombrando sin romanticismo, como quien pasa lista de gente que ya no puede defenderse. Estaba Santos, el que sabía imitar la voz de los curas y convirtió las oraciones del cortejo en sátira pura. Estaba Baeza, el que fabricó el primer ataúd con madera robada de una obra y se cortó la mano, dejando gotas de sangre en la tapa. Estaba Bernal, el que llevaba el tambor y golpeaba tan fuerte que parecía querer despertar a los muertos. Y estaba uno más, un nombre marcado con una raya más gruesa. Ese, dije. ¿Quién era? La mujer apretó los labios. Ese era el que quería vender la historia, respondió. Siempre hay uno, el que huele el negocio antes de que exista el negocio. Me miró con una intensidad que me incomodó, como si me estuviera acusando de algo. Se llamaba Julián, era carismático, tenía lengua y tenía hambre, pero no hambre de comida, hambre de aplauso. El patrón se repetía como una maldición. Incluso en 1851 había un Marcos, un tipo dispuesto a apropiarse del relato. Julián quería ser el rostro, siguió. Quería que el entierro fuera su espectáculo, y Rafaela lo sabía. Por eso lo mantuvo lejos de ciertas cosas, por eso el apodo, por eso la marca, para que el control estuviera en la cocina, no en el escenario. Mi piel se erizó porque el paralelismo era demasiado perfecto. Yo estaba viviendo la misma disputa, pero con un móvil en vez de un tambor. En ese instante, mi propio móvil vibró como si la historia quisiera burlarse. Mensaje de Marcos, otra vez. Bonito sitio. ¿La espiral te suena? No corras. Al final, todo lo que grabes será mío si lo saco antes. Miré alrededor. Me di cuenta de que, desde la puerta, entraba una brisa fría. La puerta se había abierto 1 centímetro. Y afuera, en la calle, alguien se movía con demasiada paciencia. No lo vimos, pero lo sentimos. ER se levantó con calma, como se levanta alguien que ha tenido que proteger cosas toda su vida. No salgas, me ordenó en voz baja. Ni se te ocurra. La mujer de la barra tomó un paño y lo apretó en su mano, como si fuera un arma suave. Yo, en cambio, hice lo contrario de lo que hace un héroe. Me quedé quieto, porque por primera vez entendí que Marcos no competía solo por likes, competía por el poder de decidir qué versión se queda en la cabeza de la gente. Y la versión que él contara de Rafaela iba a ser una caricatura, o peor, iba a borrarla. La mujer volvió a hablar, más rápido, como si el tiempo se hubiera encogido dentro de la cocina. Rafaela no fue una santa, dijo. No idealices, tenía rabia, tenía orgullo, y tenía una idea fija. Si el mundo la obligaba a vivir escondida, al menos una noche al año ella iba a decidir la máscara de todos. Esa frase me golpeó como un trueno pequeño. Porque era exactamente eso lo que hace el entierro, dictar una máscara colectiva, cambiar quien manda, y hacerlo con risa, que es la forma más insultante de poder. ¿Qué pasó con Rafaela?, pregunté, y mi voz salió más baja, como si estuviera en una iglesia. La mujer tardó en contestar. Miró a la sartén, miró al sello, miró el plato de sardina salada como si fuera una señal. Desapareció, dijo al fin. Después de una quema especialmente grande, en un año en que el ambiente estaba tenso, demasiado tenso, alguien empezó a preguntar demasiado, y Rafaela entendió que la máscara ya no bastaba. Se fue, cambió de ciudad, cambió de nombre, quizá cambió de cara, nadie lo sabe. ¿Y la ceniza? La ceniza se quedó, respondió ER. Como se queda un juramento cuando el que lo hizo ya no puede pronunciarlo. La calle afuera sonó de pronto más cercana. Un murmullo, un motor, un golpe de tacón, algo así. ER cerró el cuaderno con un chasquido. Me lo devolvió con decisión. Ahora tienes lo que querías, un héroe real, dijo. Pero un héroe real trae una obligación. No lo uses como trofeo, úsalo como brújula. Yo asentí, y sentí que el tiempo me apretaba la garganta.
Me quedan, miré el reloj, 16 horas. La mujer soltó una carcajada corta, amarga. 16 horas para hacer justicia a una vida escondida y además ganarle a un ladrón de historias. Suerte. Me llevó por la salida trasera, por un pasillo estrecho que olía a detergente y a cebolla. Al asomarnos a la calle lateral, vimos una sombra moverse al final, como si alguien hubiera estado esperando el ángulo correcto. Marcos. No lo vi de frente, pero lo reconocí por la confianza con la que ocupaba el espacio. Se apoyaba en una farola mirando el móvil, como si fuera el dueño de la noche anterior a la fiesta. Me agarró del brazo y me arrastró por otro callejón. No quiere solo el cuaderno, susurró. Quiere provocarte. Quiere que hagas un gesto tonto. Quiere poder decir, mirad, el otro es un ladrón. Corrimos entre callejuelas hasta mezclarnos con un grupo de gente que cargaba disfraces gigantes. Allí, entre cartones, telas, plumas y risas, yo tuve un flash brutal. Esto mismo, la confusión, la masa, el ruido, fue lo que permitió a Rafaela existir. La fiesta no era solo celebración, era camuflaje. Y entonces llegó el último twist, el que me clavó el miedo como un anzuelo. En una esquina, un hombre joven con chaleco de una peña me reconoció por la cámara. Me hizo un gesto para acercarme. «Oye», dijo, «te busca un tipo, el influencer ese. Dice que ya tiene la historia secreta de El Cocinero». «Eso es imposible», dije, pero me salió demasiado rápido, demasiado defensivo. El chico se encogió de hombros. «No sé, pero lo he oído decir Rafaela con toda la boca, como si lo supiera de siempre». Se me heló la espalda. ¿Cómo podía Marcos saberlo? Yo acababa de escucharlo. Lo había guardado durante años. La mujer lo dijo como si fuera una verdad peligrosa. ¿De dónde lo sacó? Y la respuesta más fea me golpeó con una lógica sucia. Marcos no necesita verdad. Le basta con una media verdad, con un rumor, con una filtración, con un nombre robado a medias, o peor. Le basta con que alguien aquí juegue a dos bandas. Miré a y por primera vez dudé un milímetro. No porque ella me pareciera falsa, sino porque entendí lo fácil que es traicionar cuando el relato se vuelve moneda. Me devolvió la mirada como si hubiera leído mi pensamiento. «No me mires así», dijo seca. «A veces el pasado se filtra solo, y Marcos es bueno oliendo grietas». El cielo empezaba a oscurecerse. Murcia encendía luces, y esa noche lo supe con una claridad insoportable. No era una noche normal. Era la noche en la que yo tenía que ganar la carrera, grabar lo que debía grabar, y al mismo tiempo proteger una historia que, si se contaba mal, volvía a enterrar a Rafaela por segunda vez. Mi móvil vibró una última vez. Un story de Marcos, recién subido. Lo abrí con rabia. Él salía sonriendo, con una máscara a medio poner, y decía, «Mañana os cuento la verdad sobre El Cocinero, y os aviso, no era quien creíais». Me faltó aire. Había robado incluso el giro, o estaba a punto de inventárselo y colarlo primero. Yo cerré el móvil. Miré la ciudad preparándose para el entierro. Tambores en la distancia, plumas volando como nieve sucia, olor a pólvora, y pensé, si Rafaela inventó el entierro para que la calle mandara una noche, mañana la calle va a decidir quién cuenta su nombre. Y yo tengo 16 horas para que ese nombre no se convierta en un meme. A las 6 de la mañana la ciudad ya no dormía. Fingía. Murcia amanecía como amanecen los lugares que están a punto de cometer una travesura enorme, con cara de todo normal, pero con los bolsillos llenos de petardos. Yo tenía el cuaderno apretado contra el pecho, como si me calentara el corazón. Me quedaban 16 horas para entregar el video, y aunque el sol todavía estaba bajo, ya olía a dos cosas que nunca deberían mezclarse: café recién hecho y pólvora vieja. Esa combinación te despierta y te avisa. Hoy la gente va a gritar, y va a hacerlo con alegría. Me dejó en una esquina y se fue sin despedirse demasiado. Lo último que me dijo fue casi una amenaza cariñosa. Si hoy te obsesionas con ganar a Marcos, pierdes. Si hoy te obsesionas con contar la verdad, quizá ganes, incluso si pierdes. Yo la vi alejarse y pensé lo cruel que es esa frase cuando tienes un patrocinador esperando, un reloj corriendo y un rival con colmillos. Pero me la guardé igual, porque había algo más urgente que el ego. La calle iba a hablar hoy, y yo tenía que grabar su idioma sin traducirlo a basura. Empecé a caminar hacia el río, porque todo en esta fiesta termina girando alrededor del mismo escenario. El agua que mira,
el puente que observa, el humo que sube como una confesión. Por el camino, las peñas ya estaban montando su campamento de guerra. Carpas, altavoces, cajas de bebidas, trajes colgados como pieles de animales. Y en cada grupo había lo mismo: ojos brillantes de no haber dormido, manos nerviosas, risas demasiado rápidas. Lo primero que vi fue a una viuda, o mejor dicho, a un hombre de 2 metros, con barba, vestido de luto, con un velo negro sobre la cara y pestañas postizas que parecían 2 arañas. Se estaba pintando una lágrima gigantesca en la mejilla. Cuando me vio con la cámara, se acercó y me agarró del brazo como si me conociera de toda la vida. «Tú», me dijo, «¿vas a grabar el entierro?» «Sí». «Pues grábame a mí llorando, pero que se note que lloro de mentira, que se note que es una tragedia ridícula, ¿vale? Que parezca que se ha muerto el amor de mi vida, y que el amor de mi vida sea un pescado». Se rió tan fuerte que se le despegó una pestaña. Y ahí, a las 7:15 de la mañana, entendí un detalle precioso y asqueroso a la vez. Esta gente no se disfraza para ocultarse, se disfraza para desobedecer, para ser más sinceros que sin máscara, porque sin máscara tendrían vergüenza. Con máscara, la vergüenza se vuelve confeti. Seguí grabando. Manos ajustando tambores, niños con trajes brillantes desayunando churros como si fueran soldados, gente poniéndose purpurina en la frente con una seriedad casi religiosa. Y en cada esquina, el mismo rumor repetido como un mantra. Hoy la sardina sale, hoy la sardina manda, hoy la sardina arde. A media mañana el centro de Murcia ya era un animal despierto. Las calles se estrechaban de gente como si la ciudad quisiera apretarse a sí misma para no explotar antes de tiempo. Los balcones se llenaron, los niños se subieron a hombros, los móviles flotaron como luciérnagas. Y entonces, como si alguien hubiera dado un golpe invisible en el pecho de la ciudad, sonaron los primeros tambores de verdad. Ese sonido no es música, es orden. Es el latido que le dice a una masa de miles de cuerpos cómo respirar juntos. Yo me abrí paso, cámara en alto, buscando ángulos, buscando caras, buscando una cosa concreta. El momento en que lo absurdo se vuelve sagrado sin dejar de ser absurdo. Porque eso es lo que hace única esta fiesta. Camina con un pie en la risa y otro en algo más profundo que nadie nombra. Y apareció la primera carroza. No era elegante, era monstruosa. Un exceso de color, formas, ojos enormes, bocas exageradas, figuras grotescas que parecían salidas de un sueño febril. A su alrededor, gente con trajes brillantes lanzaba puñados de cosas al aire. Pequeños regalos, juguetes, peluches, objetos que caían como lluvia materializada. Al principio, el gesto es bonito. ¡Toma, alegría! Pero cuando caen los primeros objetos, la multitud hace algo que te deja el estómago frío. Se transforma. Un segundo antes son familias sonriendo. Un segundo después son manos, codos, gritos, adultos empujando por un muñeco, niños lanzándose al suelo como si estuvieran en guerra, un hombre mayor golpeando el asfalto con la palma para agarrar algo que ni siquiera sabe qué es. Una madre metiendo el brazo entre piernas ajenas con la velocidad de un ladrón profesional, sacando un juguete como si fuera oro. Yo lo grabé, y la imagen era brutal. Una fiesta preciosa convertida en cacería de plástico por 10 segundos. Y luego de golpe, otra vez risas, abrazos, selfies, como si nada. Ese contraste es el corazón del entierro de la sardina hoy. La abundancia jugando a ser caos, el caos jugando a ser tradición, la tradición jugando a ser locura. Mientras grababa esa lluvia de regalos, sentí un golpe en el hombro. Me giré y vi a Marcos. No venía disfrazado todavía. Marcos nunca se disfraza hasta que está seguro de que la cámara lo ama. Venía con su chaqueta limpia, su sonrisa ensayada, su móvil en la mano como un arma pequeña. «Bonito plano», dijo, señalando a la gente peleando por juguetes. «Muy España salvaje. Eso engancha». «No estoy grabando eso por morbo», le escupí, más tenso de lo que quería. «Claro que sí», respondió, tranquilo. «Todo es morbo si lo encuadras bien». Se inclinó hacia mí, bajó la voz y soltó el veneno con dulzura. «Te vas a quedar sin final, Leo, porque el final es mío. Tengo acceso donde tú no, y cuando arda la sardina, mi vídeo ya estará editado». Yo quise decirle que no, que era mentira, que no podía, pero Marcos no amenaza con lo que no puede, amenaza con lo que ya está haciendo. Me dejó ahí, en mitad de la multitud, con una certeza clavada. Si él conseguía un plano exclusivo de la quema, yo me quedaba con un desfile bonito. Y un desfile bonito lo puede contar cualquiera.
La quema, el humo, el fuego, eso convierte un reportaje en mito. Así que hice lo único que podía. Dejé de perseguir la fiesta como espectador y empecé a perseguirla como alguien que necesita entrar en su costado. Busqué a los organizadores, a los que no gritan, los que empujan desde atrás, a los que conocen el camino por donde pasa la sardina antes de que el mundo la vea, a los que huelen a pintura y a pegamento, no a colonia. Me acerqué a un grupo de gente con chalecos de una peña. Llevaban la espalda manchada de purpurina y las manos negras de manipular ruedas. «Necesito acercarme a la sardina», dije sin rodeos. Me miraron como si hubiera pedido tocar una reliquia. Uno, con la cara medio pintada de azul, me señaló la cámara. ¿Para qué? Yo pensé en Rafaela, en su nombre escondido, en el cuaderno, en la espiral. Y, sin planificarlo, dije la única contraseña que me pareció honesta. Para grabar el fuego, pero contar lo que hay debajo del fuego, para que no sea un meme. El tipo parpadeó. Luego miró a sus compañeros. Y pasó algo raro, una micro sonrisa colectiva, como si hubiera dicho la frase correcta sin saberlo. «¿Sabes lo que significa la espiral?», preguntó. No respondí con palabras. Saqué el cuaderno y les enseñé el símbolo en una página. El tipo silbó bajito, como si hubiera visto un fantasma familiar. «Vale», dijo. «Ven, pero si nos vendes, te perdemos en la multitud y nadie te encuentra». Lo dijo medio en broma, pero su tono tenía filo. Me metieron por una calle lateral, Luego por un patio interior, luego por un pasillo donde el ruido del desfile sonaba como si estuviera al otro lado de una pared de agua. Allí la fiesta era otra, herramientas, cajas, cuerdas, gente corriendo sin maquillaje, con sudor real, el detrás de cámaras del caos. Y entonces la vi. La sardina de este año era enorme, con escamas pintadas con un brillo casi indecente, ojos gigantescos, sonrisa burlona. Un pez que no debería inspirar ternura, y sin embargo, la inspiraba a su manera, como inspiran ternura las cosas grotescas que el pueblo decide amar. Me acerqué y sentí un olor leve a pintura fresca mezclado con algo salado, un recuerdo deliberado. No era pescado real, pero el ritual no se conforma con parecer, quiere sentirse. Uno de los chicos de la peña me señaló una esquina de la estructura, casi escondida. «¡Mira ahí!». Había una espiral pequeña pintada por dentro, donde el público no la vería. Una marca íntima, una firma secreta. Se me apretó la garganta. «¿Por qué la pintáis ahí?», pregunté. El chico encogió los hombros, como si fuera obvio. «Porque así sabemos que la sardina no es solo un decorado, es continuidad. Aunque nadie lo explique, continuidad». La palabra me dio un golpe. La fiesta sigue porque alguien decide que siga. Porque una ciudad se pasa una antorcha invisible de mano en mano. Y esa antorcha, tarde o temprano, llega al fuego. Saqué la cámara y grabé planos lentos. Las escamas, los ojos, el interior hueco como una barriga, la marca escondida. Mientras grababa, pensé en Marcos. Pensé en cómo él contaría esto. «Mira qué grande, mira qué loco, mira qué España». Y ya. Yo tenía que contar otra cosa. Cómo un símbolo se mantiene vivo. Cómo un ritual se hereda como se hereda una receta. Cómo el ridículo puede ser una forma de resistencia. Los de la peña me dejaron quedarme un rato, pero el tiempo no perdona ni las revelaciones. «Tienes que salir», me dijo el mismo chico. «En nada empieza lo gordo, y nosotros vamos a empujar». Salí otra vez a la calle, y el desfile me tragó. Ya era mediodía, y la ciudad estaba en ese punto de ebullición donde todo parece demasiado. Demasiado ruido, demasiado color, demasiadas caras, demasiadas manos. Un caldo, una olla enorme. Me reí solo por lo obvio del pensamiento. Rafaela habría entendido esto mejor que nadie. Y entonces, en medio del estruendo, llegó el detalle más humano del día. Una niña de unos 8 años, con la cara pintada de rojo y dorado, llevaba en la mano un pez de plástico diminuto con un lazo negro. Iba seria. Seria de verdad, no seria de teatro. Le pregunté, «¿Por qué lo llevas así?». Me miró como si yo fuera el tonto. «Porque hoy se muere», dijo. «Y si se muere, hay que despedirse». «Pero luego lo queman», dije. «Sí», asintió. «Porque así vuelve en humo y se mete en el cielo. Y el cielo lo guarda hasta el año que viene». Me quedé helado. Una niña describiendo un ritual de muerte y renacimiento, con la lógica perfecta de quien aún no ha aprendido a fingir que no cree en nada. Yo grabé su cara, y en ese plano entendí lo que necesitaba mi video. No era fuego, era significado.
Y el significado estaba en las bocas de la gente, no en los folletos. La tarde avanzó como un animal cansado. Las calles se fueron llenando de residuos felices, confeti pegado al sudor, serpentinas en alcantarillas, vasos aplastados. Había música por todas partes, pero también un cansancio dulce, como cuando has reído demasiado y el cuerpo te pide agua. A las 6, el cielo empezó a cambiar. No por nubes, sino por expectativa. La ciudad se reacomodaba. La gente se desplazaba hacia el punto final como el agua hacia un desagüe. Todos querían lo mismo, ver arder el símbolo. Y yo quería lo mismo. Pero no por espectáculo, lo quería porque era mi última pieza. Mi última oportunidad de llegar al patrocinador con un video completo antes de las 20. A las 7 menos cuarto, recibí otro mensaje de Marcos, como si la vida insistiera en torturarme. Estoy dentro, lo vas a ver desde lejos. Mis dedos se pusieron fríos. Miré alrededor buscando alguna entrada, alguna rendija, cualquier cosa. Entonces pasó algo que todavía no sé si fue suerte o una decisión consciente de alguien. Me encontré a ER entre la multitud, como si hubiera brotado de la gente. No llevaba purpurina, llevaba cara de guerra. «No mires el móvil», me dijo. «Marcos está dentro». «Lo sé», respondió, «y por eso estoy aquí». Me tomó del codo y me empujó hacia un lateral donde había una valla. Detrás, un grupo de voluntarios coordinaba a empujones suaves, dando paso a gente con acreditaciones. «Tú no necesitas acreditación», dijo. «Necesitas una historia que respetar». Sacó de su bolsillo algo pequeño, negro, un trozo de cinta, como las que vi en el cuaderno. Me lo ató en la muñeca. «¿Qué es esto?» «Un recordatorio», dijo. «Si hoy te entra la prisa de ganar, toca esto». La cinta me apretó la piel, me dio escalofríos, y al mismo tiempo me dio una calma absurda, como si el gesto me hubiera devuelto a una línea que casi pierdo. ER habló con un voluntario. No escuché qué dijo, solo vi que el hombre la reconocía, asentía. Luego me miró a mí, miró la cámara, y levantó la valla un segundo. «Rápido», dijo. Entré. No fue glamuroso. Fue pasar al otro lado del ritual, al lugar donde la fiesta no se ve bonita, se ve peligrosa. Había cables, extintores, gente con walkies, rostros tensos. El fuego no es una metáfora cuando está a punto de encenderse de verdad. Y allí estaba Marcos, claro. Estaba más cerca de la sardina que yo, con su móvil en alto, hablando a cámara con esa voz de «Yo soy el protagonista del mundo». Me vio y su sonrisa se tensó 1 milímetro. Solo 1 milímetro, pero yo lo vi, porque en una competencia los milímetros son gritos. «Vaya», dijo en voz baja cuando me crucé a 2 metros. «Te colaste». «La fiesta no es tuya», le dije. «Nada es de nadie», respondió. «Solo es del que lo sube primero». Y ahí ocurrió el momento más feo, el más revelador. Marcos, con una naturalidad escalofriante, soltó. «Por cierto, Rafaela, buen giro. La gente ama esas historias. Tranquilo, yo lo contaré con respeto». Con respeto. La palabra en su boca sonó como un billete falso. Yo sentí una rabia limpia. No rabia de influencer, rabia humana. Rabia de que alguien use un nombre escondido como carnada. Y, sin embargo, en vez de gritarle, hice algo que no esperaba de mí mismo. Dejé de mirarlo. Me giré hacia la sardina, porque en segundos iba a arder. Y si yo quería contar esto de verdad, tenía que mirar al símbolo, no al ladrón. Los tambores bajaron de volumen, como si la ciudad contuviera el aliento. Las luces se reflejaban en las escamas. El aire olía a combustible y a pintura y a multitud. Un hombre con antorcha se acercó. Y justo antes de prender, alguien, no sé quién, empezó a cantar algo que parecía una parodia de oración. La gente respondió con risas y silbidos. Las viudas lloraron exageradamente. Se abrazaron, se besaron, se empujaron. Todo era teatro. Y todo era verdad. La antorcha tocó la estructura. El fuego tardó 1 segundo en agarrar, como si dudara, y ese segundo fue eterno. Luego, de golpe, la sardina se encendió con una rapidez obscena. Las llamas subieron por la pintura como si el color fuera gasolina. Los ojos gigantes reflejaron luz como si estuvieran vivos. La sonrisa pareció ensancharse, y por un instante, la sardina fue un monstruo feliz ardiendo para alimentar a su público. La gente gritó. No un grito de miedo, un grito de liberación, de esos que te sacan algo del pecho. Yo grabé el fuego de cerca, pero también grabé las caras.
Una mujer llorando de risa con el rímel corriéndole de verdad. Un niño con la boca abierta como si estuviera viendo magia. Un hombre mayor con la mano en el corazón, quieto, sin teatro. Una viuda abrazando a otra viuda, como si se hubieran salvado de algo. El humo empezó a subir, espeso, negro al principio, luego gris, luego más ligero. Se metía en los pulmones y te obligaba a toser. La multitud lo tragaba igual, como si fuera parte del pacto. Sí, nos pica, sí, nos molesta, pero es nuestro. Y entonces vi a Marcos cometer su error. Mientras el fuego crecía, él giró la cámara hacia sí mismo, buscando su cara con las llamas detrás, buscando esa toma donde parece que el mundo arde por su culpa. Yo, en cambio, giré la cámara hacia abajo, al borde donde caían pequeñas partículas encendidas, y enfoqué un detalle que casi nadie mira. Gente estirando la mano para atrapar un poquito de ceniza, un poquito de humo solidificado, como si fuera un amuleto. Como si guardar un resto del símbolo quemado les diera suerte o memoria o permiso. Grabé dedos negros, uñas manchadas, una bolsita de tela, y vi a una mujer mayor, pequeñita, sacar de su bolsillo un saquito negro como el del sótano y meter una pizca de ceniza dentro con una delicadeza que parecía un gesto de amor. Ella me miró, vio mi cámara, y no se apartó. Me sostuvo la mirada, y entonces movió los labios sin voz, pero yo leí clarísimo. Para que vuelva. El fuego rugía, el humo subía, y en esa frase muda estaba todo lo que yo necesitaba para el final de mi video. El entierro no es matar al símbolo, es transformarlo, volverlo humo para que se cuele por todas partes y regrese. Cuando el fuego empezó a bajar, el público se dispersó como un animal satisfecho. Quedaban brasas, chispas, un esqueleto negro de estructura, y sobre todo, quedaba el olor, humo, pintura quemada, y ese toque salado que tu cabeza interpreta como sardina, aunque no haya sardina real. Miré el reloj. 19:12. Me quedaban 48 minutos. 48 minutos para correr a un sitio con Wi-Fi, descargar, seleccionar planos, montar, exportar, enviar. Una locura. Y la locura es, curiosamente, el idioma de esta fiesta. Corrí. No de manera cinematográfica. Corrí como corre alguien que llega tarde a su propia vida, esquivando gente, tragando polvo, empujando perdones. Me metí en un bar pequeño donde el camarero ya estaba cansado de la fiesta, pero la aceptaba como quien acepta la lluvia. Saqué el portátil, manos temblando, descargando archivos con el ventilador del ordenador sonando como un insecto desesperado. En la pantalla, el fuego era precioso. Pero yo no quería solo bonito, quería verdad. Monté el video como si estuviera cocinando a contrarreloj. Primero el asco, luego el humor, luego el golpe, el olor, la multitud cazando juguetes, la niña explicando el humo, la espiral escondida, la cinta negra, las manos guardando ceniza, la sardina ardiendo con cara de monstruo feliz, y por encima, mi voz. No, qué gracioso, no, qué locos, sino, mira cómo una ciudad entierra la solemnidad para sobrevivir a su propio silencio. A las 19:46 exporté. El porcentaje avanzaba con una lentitud ofensiva. Mis dedos apretaban la cinta negra en la muñeca. Si hoy te entra la prisa de ganar, toca esto, me había dicho ER. Y yo la tocaba como si fuera un botón de no perderme. El móvil vibró. Un último golpe de Marcos. Listo, ya está arriba, buen intento. Se me secó la boca. Abrí su perfil. Ahí estaba, vídeo publicado, fuego detrás, su cara delante, música épica. Titular exagerado. Y sí, había dicho Rafaela. Lo había soltado como un truco, pero lo dijo sin alma, como quien lanza una moneda al público para que aplauda. Por un segundo me entró el pánico absoluto. Me ha ganado. El viejo terror infantil de perder, el impulso de rendirme. Y entonces recordé a la mujer mayor guardando ceniza. Recordé a la niña hablando del cielo. Recordé la espiral escondida por dentro, donde el público no mira. Marcos podía subir primero, pero yo podía hacer otra cosa, que lo primero no fuera lo último. Mi exportación terminó a las 19:58, 8:02. Abrí el correo, adjunté. El archivo tardó en cargarse como si el universo quisiera burlarse una última vez. El porcentaje subía. 30, 50, 70. En la televisión del bar, alguien había puesto imágenes del fuego. La sardina ardía en directo, repetida, como si el país entero quisiera ver el mismo símbolo morir una y otra vez,
para asegurarse de que renace. El archivo llegó al 100% a las 20:03. Ya. Tarde, por 3 minutos. Mi estómago se hundió. Me quedé quieto. El bar siguió sonando. La gente siguió bebiendo. La fiesta siguió. El mundo no se detuvo por mi derrota microscópica. Y entonces me entró un mensaje del patrocinador, seco, sin emoticonos. Recibido, lo veo ahora. Me quedé sin aire. No era una absolución. No era una victoria. Era una puerta entreabierta. Me apoyé en la silla. Mis manos olían a humo. Mi ropa olía a calle. Mis ojos ardían por el confeti que se me había pegado al sudor. Y por primera vez en todo el día, dejé de pensar en Marcos. Porque la fiesta me había enseñado algo que, honestamente, me daba rabia admitir. El entierro de la sardina no se trata de quién manda en el algoritmo. Se trata de quién manda en la calle, aunque sea por una noche. De cómo una ciudad decide que el ridículo puede ser digno, que el luto puede ser broma, que la broma puede ser promesa. Esa noche, mientras la gente volvía a casa con purpurina en las cejas y ceniza en las uñas, Murcia era exactamente lo que había sido siempre en ese ritual. Un lugar donde se quema un símbolo para que el humo lo reparta entre todos. Y yo, con una cinta negra en la muñeca y un video enviado tarde por 3 minutos, entendí la ironía perfecta. A veces no ganas por llegar primero. A veces ganas por no traicionar lo que estás contando. Porque lo más absurdo de este festival idiota no es que entierren una sardina. Lo más absurdo y lo más humano es que miles de personas, año tras año, decidan reunirse para despedir un pez falso como si fuera real, solo para recordarse, con fuego y risa, que nada que importa se queda enterrado para siempre.